con distintas investigadoras en esta materia. El primero de estos será presentado por Ana Gabriela Fernández Saavedra. Ella es doctoranda de la Universidad de Oviedo en España, en el programa de Género y Diversidad, donde también realizó los estudios de máster. Es coordinadora académica de la Maestría en Género y Políticas Públicas de Igualdad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Uruguay. Su actividad investigadora se centra en género, en los desastres socioambientales, políticas públicas de igualdad y la integración de la perspectiva de género en la cooperación al desarrollo. Ana Gabriela forma parte del proyecto I+D Gender de Género, Desastres y Riesgos de la Agencia Estatal de Investigación en España. Algunas de sus publicaciones más recientes tienen que ver con vulnerabilidad en las comunidades y la integración de la perspectiva de género en la gestión de riesgo de desastre, desde los ODM hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También nos acompaña y va a comentar la presentación de Ana Gabriela Fernández, la profesora Sandra Dema Moreno. Es difícil resumir el currículum de Sandra porque es una destacada investigadora en la materia. Sandra es doctora de la Universidad de Oviedo del Programa Interdepartamental de Estudios de la Mujer en mención calidad. Ella cursó el máster universitario en género y desarrollo, tiene más de 40 publicaciones, es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, y en su trayectoria destacan 3 líneas de trabajo que son los análisis de las políticas públicas, las relaciones económicas intrafamiliares y la cooperación al desarrollo. Ella codirige el proyecto de I+D Gender, de Género, Desastres y Riesgo, en el que participan 11 investigadoras e investigadores de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de Concepción, en Chile, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Uruguay. Desde 2005 forma parte del programa de doctorado de Estudios de la Mujer y del Máster Universitario de Género y Diversidad. Como decía, es muy difícil resumir su currículum y agradecemos su presencia hoy día para comentar el trabajo de Ana Gabriela. Aprovecho también de agradecer a Lourdes Meireles, a Rosa Sánchez, a Trinidad da Silva y Laura Marrero, que han formado parte de la organización de este seminario que inauguramos hoy. A modo de organización, les cuento que primero va a presentar Ana Gabriela, después comentará Sandra, y mientras ustedes pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de las distintas redes sociales, y vamos a dar espacio hacia el final para responder estas preguntas. Le damos entonces el vamos a Ana Gabriela. Hola, bueno, buenos días para algunas y algunos, buenas tardes para quienes están en otros hemisferios. Mi nombre es Ana Gabriela Fernández, como decía Paulina, integro el trabajo en Flaxo Uruguay y estoy desarrollando esta investigación sobre género y desastres. Les voy a compartir una presentación. Agradecer a la Universidad de Chile por este espacio, especialmente al Instituto de Asuntos Públicos y en especial a Paulina Vergara, porque fue la que consiguió este espacio de trabajo que tan necesario se vuelve cuando participamos en redes a nivel internacional. El trabajo que voy a presentar hoy es sobre los roles de género durante y después del desastre. Este trabajo forma parte, como decía Paulina, del proyecto internacional Gender, Género, Desastres y Riesgos, que venimos trabajando desde 2018 con la Universidad de Oviedo, la Universidad de Concepción y Flaxo Uruguay. Este proyecto utiliza 2 metodologías, tiene una parte cuantitativa integrado por algunas compañeras de la Universidad de Oviedo, del área de económicas, en donde se analizan a través de datos secundarios dónde están las desigualdades de género. Tenemos ahí algunas publicaciones realizadas en torno al caso de Haití. Y la otra parte, que es una parte de lo que vengo a presentar acá, utiliza la metodología cualitativa y realiza grupos focales ubicadas en 2 experiencias
una en Chile y otra en el Estado español, particularmente toma los eventos de, bueno, el terremoto y el tsunami de Chile de 2010 y el terremoto de Lorca del año 2011. La metodología seguida en el estudio que vamos a presentar en el día de hoy, se realizaron 4 grupos focales en las localidades de Dichato y de Colhumo, municipio de Tomé, en la provincia de Concepción, 2 grupos de mujeres, 2 grupos de hombres. La otra variable que se diferenció fue entre aquellas personas que durante la emergencia y la posemergencia pudieron valerse de recursos que tenían materiales y sociales para poder salir adelante luego del evento, y aquellas otras personas que debieron depender enteramente de las ayudas, ya sea estatales o de las organizaciones de la sociedad civil. Es así que nos quedan 4 grupos, 2 de mujeres, 2 de hombres, uno llamamos albergados o albergadas, que vivieron en un albergue transitorio o en un campamento oficial, y aquellas personas que se evacuaron por sus propios medios. El material producido en esos grupos se trabaja con un programa de análisis cualitativo como es el MASCUDA, y se elabora un sistema de códigos, se buscan unidades estructurales para poder analizar, y ese sistema de códigos se realiza en sesiones de trabajo conjunto, en reuniones de trabajo conjunto, que además luego se valida con la participación de otras compañeras, de otras docentes que no habían participado en las reuniones anteriores y realizan lo que se llama una revisión de pares ciega. El material producido es muy vasto. Lo que vamos a presentar ahora es particularmente el tema de los roles de género en el desastre. Pero a su vez, dentro de los roles, vamos a presentar 2 aristas. Una es en qué medida los tradicionales roles de género afectan las acciones desplegadas durante y después del desastre respecto a 2 elementos, a salvarse, a salvar la vida, y a cómo se organiza la vida después del desastre. ¿En qué medida los roles tradicionales de género están poniéndose en juego en esos 2 momentos, y en qué medida esos roles tradicionales de género pueden afectar, condicionar o de otra manera también pueden llegar a ser transgredidos en esta situación del contexto del desastre? En primer lugar, respecto al rescate de personas, bueno, salvar la vida, salvarse y tratar de rescatar al máximo cantidad de personas es la prioridad en una emergencia de estas características. ¿Qué es lo que observamos? En el caso de los hombres hay un despliegue de capacidades físicas. Esto corresponde a los roles tradicionales de género. Se observan actitudes de los hombres que van a salvar a alguien, a ponerlo a salvo, a correr y enfrentarse a determinados peligros, y existe en torno a esto, decimos, una épica del desastre. Hay algunas autoras, como Enerson, desde hace muchos años, que identifican que ese tipo de situaciones pueden perpetuar los roles de género. La heroicidad, la valentía, la fortaleza de los hombres para poder llevar adelante esas acciones durante la emergencia. En este párrafo, en el que está debajo, vemos cómo hay un señor que justamente evoca una situación que le tocó vivir, donde se rescata la épica. Hay 2 niños que están solos, que le siguen, lo encuentran como una figura de seguridad, y en medio de esa situación de desolación, en medio de una gran destrucción, él logra
rescatar a una señora, reconoce además una señora, estamos hablando de comunidades muy pequeñas donde se conocen, y hay toda una situación de heroicidad de parte de este hombre que se reafirma en esta situación de la emergencia. Por otro lado, ¿cuáles son las capacidades que vemos en las mujeres? Bueno, que las mujeres también despliegan una serie de capacidades que tienen que ver con cuestiones sociales. Es decir, las mujeres son las que tienen el mapa de su comunidad, conocen quiénes viven en cada lugar y quiénes pueden, en ese momento de emergencia, no poder salir por sus propios medios. En este fragmento se observa una señora que recuerda que hay un abuelo, hay un señor mayor que no puede salir y le dice a un hombre que lo vaya a buscar. Quien despliega la acción física es el hombre, pero ese rescate no hubiera podido, no hubiera sucedido si no hubiera una mujer que se hubiera acordado de que ese señor no tenía la independencia y la autonomía de movilidad para salir adelante. En otro fragmento, como vemos aquí, hay una señora que además en este caso es una señora que tenía unos 60 años, en torno a unos 60 años en el momento del terremoto y el tsunami, que primero se cerciora de que todos quienes están a su cargo, de las personas que están cercanas en su entorno, están a salvo. Luego ella se toma el tiempo y piensa en las cosas que va a necesitar en el momento inmediatamente a lo que está sucediendo para seguir cuidando. Es así que se toma el tiempo para llenar una botella de agua, para acordarse de llevar un abrigo y también selecciona un celular, que en ese momento lo toma como un objeto por el cual se pueden comunicar. Bueno, sabemos que luego esto no pudo ser porque las redes de comunicación cayeron. Pero esa señora que se tomó ese tiempo para pensar, rescatar a todas las personas que estaban en su entorno y pensar en lo que iban a necesitar después, luego, a su vez, es salvada por otras mujeres que la vienen a recoger y le dicen, hay un señor en una camioneta que la puede llevar. Esta señora seguramente, por la edad que tenía en el momento que ocurre el terremoto, no tenía la capacidad física para correr rápidamente y ponerse a salvo. Sin embargo, lo que vemos es que el tiempo ese que le insume el cuidado, el salvar a las demás personas, luego a su vez es retribuido y se va tejiendo una red entre las mujeres en donde todas se van poniendo a salvo a raíz del conocimiento que tienen de su comunidad. ¿Qué es lo que sucede en el momento posterior al desastre? Bueno, en cuanto a la vivienda, observamos que los hombres despliegan capacidades típicamente masculinas para la construcción. En este fragmento se observa cómo los hombres recuerdan que fueron a buscar materiales de desecho que quedaban esparcidos y construyen con eso algún tipo de techo, algún tipo de abrigo para las familias que estaban ahí. Cercan, la palabra que utilizan es que cercan a las familias. Y aquí también esto se asocia con parte de algunos estudios anteriores en que hay un cuidado de la familia que tiene que ver por el caos que se produce y la protección que necesitan en muchos casos las mujeres más jóvenes, los niños por las situaciones de abuso sexual. Pero hay una protección que se realiza a través de una actividad tradicionalmente masculina como es la construcción. En cuanto a la vivienda, las mujeres en cambio despliegan capacidades de gestión y también capacidades sociales. Ellas son las que averiguan dónde están donándose las carpas, qué es lo que pueden hacer, qué formulario tienen que llenar e incluso se enfrentan a algún tipo de autoridad, como puede ser algún líder local. En este fragmento lo que se observa es las capacidades femeninas en cuanto a la interconexión social para
poder aprovechar al máximo de los recursos que hay disponibles en ese momento de parte de las ayudas. El otro elemento fundamental en la organización inmediatamente después que sucede el evento tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, con el alimento, con el abrigo, con el agua. Por una parte, hay apenas referencias al discurso masculino que hablan de estos temas tangencialmente, no se ocupan de esto en los grupos focales realizados en este trabajo. Por otra parte, las mujeres dedican muchísima parte de su discurso a hablar de estos temas. Ellas son las que preparan la comida, las que consiguen el agua, las que también van a solicitar las ayudas que llegan para la alimentación, y encuentran que los hombres, son ellas quienes plantean que los hombres no realizan esas acciones. Para los hombres, perder el rol proveedor tradicional de las familias los hace quedar de alguna manera sin lugar en esa situación que se está viviendo. Y de alguna manera también esto las mujeres lo ponen de manifiesto cuando dicen que se vuelven flojos, que se vuelven holgazanes, porque entienden que no son capaces ni siquiera de ir a ponerse en la cola de las ayudas para recibir la comida o para recibir alguna de los materiales que están distribuyendo. Las mujeres dicen que los hombres alegaban vergüenza, pero esa vergüenza seguramente está asociada con que dejan de cumplir su rol proveedor familiar y por tanto se avergüenza que ya no lo puedan cumplir y se quedan sin un lugar. A su vez, el centro está colocado en la manutención diaria, en la comida, en la sostenibilidad de la vida, en los aspectos básicos, y a través de esas actividades enteramente femeninas surgen liderazgos femeninos donde antes no había. Esas capacidades que las mujeres conocen a la perfección cómo hacerlas, llevan a que surjan liderazgos femeninos en esta parte, en este momento de la posemergencia. ¿Qué es lo que nos encontramos? Y a modo de conclusiones, luego Sandra va a comentar algunas de las cuestiones. Bueno, por un lado, que en la emergencia, aquella frase de las mujeres y los niños primero, queda absolutamente desmontada, ¿no? Las mujeres primero ponen por delante la vida de las personas de su entorno, de la familia, de la gente que tienen a su cargo, antes que la propia vida. El rescate de personas, por un lado, los hombres lo realizan desarrollando capacidades físicas, y hay una tendencia a que sea una acción individual. En cambio, como veíamos anteriormente, existe una red que se va tejiendo entre las mujeres para salvarse unas a otras. Ellas salvan y son salvadas. Se amplía el concepto del rescate, desde la concepción que tenemos de rescate en una situación de emergencia. ¿Por qué? Porque el rescate no es solo tomar a alguien y llevarlo, cargarlo y dejarlo en un sitio donde ya va a estar fuera de peligro. El concepto de rescate se amplía porque, primero, hay que saber a quién rescatar, quiénes son las personas que necesitan ser rescatadas, una capacidad que vimos despliegan las mujeres, y por otro lado hay un cuidado posterior, inmediatamente posterior, que también queda en evidencia que realizan las mujeres, que ya no es solo la acción física de preservar la vida, sino que hay un cuidado posterior que forma parte del concepto de rescate. La manutención diaria, que depende de las mujeres tradicionalmente, también depende de las mujeres en el momento post-desastre, y es algo a los cuales ellas le prestan especial interés, y como vimos, incluso durante la emergencia hay una de las mujeres que saca la cuenta que esto va a haber una carencia de agua, va a haber una carencia de abrigo, y prevé cómo poder seguir cumpliendo su rol de protección y de cuidado aún en una situación extrema.
Y por otro lado, desde el punto de vista de la vivienda, las mujeres realizan acciones que tienen que ver con lo interpersonal, con las gestiones, con los trámites, con las averiguaciones desde el punto de vista de lo que está sucediendo en la comunidad en medio de un gran desorden, como sabemos se da en estas situaciones, y los hombres realizan actividades típicamente masculinas, prácticas y de construcción. Le voy a dar la palabra a Sandra para seguir comentando algunas de las cuestiones que estamos arribando, porque todavía es un proceso de trabajo en el cual estamos en esta investigación, a algunos de los comentarios de esto que estamos presentando. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días en Latinoamérica, buenas tardes a las que estáis desde Europa. Gracias por estar ahí y gracias especiales a la Universidad de Chile y en particular a Paulina por habernos dado este espacio para el debate y la reflexión conjunta, ¿no? Los comentarios que voy a hacer, la verdad es que son muy breves, solo querría resaltar unas pocas ideas a la luz de la exposición de Ana Gabriela y, bueno, ideas que se confirman, ¿no?, con otros trabajos que estamos haciendo en el proyecto Gender, a cuyas compañeras quiero agradecer su presencia hoy aquí. Ya veo que está por aquí Charo, Mar, que llegará en un momento, y bueno, pues eso, por el trabajo en conjunto y por las horas de trabajo y de debate que hemos tenido juntas, ¿no?, porque al final yo creo que es muy importante, yo diría ya casi esencial en el ámbito de la investigación actual, contemporánea, trabajar en grupo, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer en este proyecto, empezar a construir colectivamente el conocimiento y yo creo que lo mismo es lo que tenemos en el trasfondo de esta red que queremos ir montando, ¿no?, sobre género y desastres en Iberoamérica. Así que mi reconocimiento para todas vosotras, ¿no?, porque sin el trabajo en red verdaderamente a mí me parece que difícilmente podemos llegar a buenos resultados, ¿no? A ver, la primera idea que querría poner sobre la mesa y que sale del trabajo de Ana Gaby y también de otra gente es que en el desastre y en el postdesastre buena parte de lo que hacen hombres y mujeres es una prolongación de los roles tradicionales de género, o sea que ahí se despliegan una serie de roles que son muy importantes. El peso de los roles de género es clave. Las mujeres y los hombres se comportan tanto en el momento de la emergencia como en la posemergencia de forma acorde, vamos a decir, con lo que socialmente se espera de ellos y de ellas, ¿no? Por tanto, hay una reproducción de roles de género que se ve muy claro en esos grupos focales que hemos hecho. Ana Gaby hoy presentó los de Chile, pero en los de Lorca está Charo por ahí con la que estoy trabajando ahora mismo estas mismas cosas y nos sale prácticamente igual. Pero al tiempo que decimos esto, también decimos que las catástrofes tienen una fuerte capacidad disruptiva. Las catástrofes no solo son catástrofes desde, como bien sabemos, las científicas sociales que nos dedicamos a esto, ¿no? No solo son catástrofes desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material, es decir, no solo perdemos vidas humanas, no solo se nos caen los edificios, sino también en el ámbito social, en el ámbito económico, incluso en el ámbito político. Pues hubo terremotos y catástrofes que llevaron a transformaciones políticas serias, ¿no?, a hacer caer gobiernos y que entraran otros, y de eso tenéis ejemplos sobrados en las que estáis ahí en Latinoamérica, ¿no? Y en ese contexto de transformación social del modelo social existente se genera una posibilidad de transformación de los roles de género, ¿no? Yo creo que lo que trató de mostrar un poco Ana Gaby y que nos aparece también en el caso de Lorca es que las catástrofes producen una alteración de la prioridad social. Y no tenemos más que ver la pandemia que estamos viviendo, que nos ha trastocado las maneras de entender la vida, ¿no? Y en este caso de los terremotos que hemos analizado tanto en Chile como en el Estado español lo hemos visto porque supuso una oportunidad para revalorizar y colocar en el centro la sostenibilidad de la vida humana. Es decir, en circunstancias de normalidad nuestra vida no suele estar en peligro, pero sí en la catástrofe y sí en la poscatástrofe. De ahí el cambio de prioridades, ¿no? Parece que la vida adquiere un peso, un valor social distinto al que tenía. Y en la sostenibilidad de la vida las mujeres cumplimos un papel esencial. Lo cumplimos antes de la catástrofe y también tras ella. Pero ¿dónde está la diferencia? Yo creo que la diferencia está en que
Las tareas domésticas y de cuidado son esenciales siempre, pero antes de las catástrofes, al prestarse en el ámbito del hogar y no tener demasiado valor social, están invisibilizadas. Y tras la catástrofe, sin embargo, en muchas ocasiones, o buena parte de esas tareas, adquieren mayor valor, porque muchas de ellas salen del hogar, salen del ámbito del hogar, se salen del hogar, ¿no? Sobre todo cuando el hogar se pierde. Es, por ejemplo, el caso de los campamentos provisionales o de actividades que pasan a hacerse en la calle, ¿no? Y eso es lo que nos permitiría, o a mí me parece, que surjan liderazgos femeninos colectivos. Y eso es muy relevante porque esa característica de valor y de visibilidad pública y de acción colectiva que se articula para llevar a cabo ese trabajo, pues es lo que nos permitiría hablar de un trastoque del rol, porque si no, simplemente estaríamos diciendo, bueno, pues lo que hacíamos antes del desastre en casa, ahora lo hacemos para el conjunto de la comunidad, en plan olla colectiva, y ya está, y eso no transforma apenas, ¿no? No tiene un carácter transformador. Entonces yo con esto lo que querría es dejaros como dos dudas para el debate, ¿no? Sobre todo para quienes habéis analizado esta cuestión y podéis tener evidencias científicas similares o diferentes a las nuestras, ¿no? Por un lado, ¿esta transformación se mantiene a lo largo del tiempo? Una vez que las mujeres adoptan un papel de liderazgo colectivo en una comunidad, aunque sea un ámbito feminizado como el de las tareas de sostenibilidad de la vida humana, ¿eso les permite transformar su posición en la comunidad? ¿Las empodera? ¿Les permite adquirir poder en la toma de decisiones? ¿Organizarse para llevar a cabo otras demandas? Esta sería una de las reflexiones que a mí me plantea, ¿no? A futuro esto y verlo. O, por ejemplo, estos liderazgos femeninos están únicamente asociados a este momento del postdesastre más inmediato. ¿Y qué condiciones tendrían que darse para favorecer la igualdad a largo plazo? Esta sería mi segunda gran pregunta, ¿no? Y con esto yo creo que, bueno, me parece que con esto podríamos ya animar el debate y por no utilizar ya mucho más tiempo lo dejaría aquí. Así que muchas gracias a todas. Es un placer estar compartiendo hoy con vosotras y encantadas de escuchar vuestras reflexiones. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias, Ana Gabriela. Un pequeño bache de internet me sacó un segundo, pero ya volví. Estamos esperando entonces que hagan llegar sus preguntas y comentarios por redes sociales. También pueden hacerlas quienes están en esta actividad. Tenemos una primera pregunta y es la siguiente. ¿Es posible que en circunstancias de crisis, como lo es un post-desastre, se acentúe la inequidad de género en temas como los cuidados? Sí, absolutamente. Hay evidencia de estudios anteriores que en un contexto de este tipo, la carga de cuidado, las necesidades de cuidado aumentan. Lo estamos viendo con esta pandemia, en la cual las recomendaciones que llevan adelante los países mayoritariamente de quedarse en las casas, hace que todas las personas necesitan convivir en el mismo espacio de trabajo y por tanto hay una demanda mayor de cuidados. También hay una demanda mayor de cuidados con personas que se enferman efectivamente y que pasan el COVID. En una situación de este tipo, como la que estamos estudiando, hay mayor cantidad de personas lesionadas, hay enfermedades que surgen después de un evento de este tipo, e incluso también hay todo un tema de una carga emocional, de afecciones desde el punto de vista de la salud mental que requieren cuidado. Entonces, hay un cuidado que aumenta, unas necesidades de cuidado que aumentan, la precariedad de las condiciones materiales para elaborar el alimento, para conseguir el agua, para estar en un lugar higienizado, también aumentan
las condiciones aumentan las necesidades de cuidado. Y esto supone una sobrecarga para las mujeres. ¿Por qué? Y bueno, porque en todos nuestros países está más que probado que, que las mujeres nos encargamos bastante más en cantidad de horas en los países que se ha cuantificado a las tareas de cuidado. Esto aumenta, hay evidencia científica que muestra a las mujeres incluso que por la carga de cuidados luego de un desastre, eso impide que puedan retomar sus actividades laborales y por tanto sus actividades productivas y por tanto disminuyen sus ingresos, y eso tiene una consecuencia directamente en el aumento de la pobreza de las mujeres, particularmente en estos contextos. Sandra, tienes el micrófono apagado. Ahora, quería decir, si me permitís, solamente por plantear una cuestión añadida, totalmente de acuerdo con lo que acaba de contarnos Ana Gabriela, de las evidencias que existen al respecto. Y el gran problema aquí yo creo que está en la medición. Donde hemos podido hacer investigaciones se ha visto eso, pero sí que es cierto que no tenemos datos desagregados por sexo regulares que nos permitan saber cómo es la distribución del trabajo doméstico y de cuidados en condiciones de normalidad y tras un desastre. ¿Por qué? Porque normalmente las encuestas de utilización del tiempo, de uso del tiempo, que son las que usamos para poder saber cómo se distribuye el tiempo, pues no se suelen hacer con la regularidad con que hacemos otro tipo de encuestas. Entonces, han sido encuestas ad hoc y yo ahí sí que haría un llamamiento a quienes se encarguen de estas cuestiones de que es imprescindible poder medir y tenemos un reto en la medición que creo que es muy, muy importante, por lo que decía Ana Gaby, porque las evidencias que tenemos, que tampoco es que sean muchísimas, son nuestras intuiciones más las que hemos podido hacer en trabajos donde hemos producido los datos de primera mano, de fuente primaria, pues nos muestran eso, pero no tenemos las encuestas de los estados hechas con la suficiente regularidad para poder medir esos impactos de forma generalizada y comparada en los diferentes países, ¿no? Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los liderazgos femeninos podrían variar de acuerdo al tipo de desastre y su duración en el tiempo? Bueno, yo creo que sí. Por una parte, hay algunas experiencias documentadas y algunos estudios que muestran el surgimiento de esos liderazgos que en una situación de normalidad, entre comillas, no estaban presentes, y mujeres que a partir de la experiencia que les toca vivir realmente supone una transformación de sus vidas en todo sentido, y también pasan a tener un rol protagónico. La pregunta que dejaba Sandra planteada justamente era si esos liderazgos luego perduran en el tiempo. Hay un estudio que realiza Jenny Moreno, que es chilena también, que también investiga sobre el terremoto y el tsunami de 2010, que observa en algunas comunidades claramente el tema del surgimiento de liderazgos comunitarios y deja abierta esa pregunta, porque ella dice se necesitarían investigaciones posteriores para ver si esos liderazgos continúan. En una de las comunidades que nosotros investigamos, podemos decir que a 10 años, 11 ya de este evento, sí ha habido un proceso de transformación y ha habido liderazgos que se continúan, ¿no? ¿Esto en qué se ve? Bueno, en que ese grupo de mujeres que se empodera y que lleva adelante un trabajo colectivo para la reconstrucción de las viviendas y poder tener una nueva casa para toda su familia, por una parte se produce un hecho bastante importante desde el punto de vista de los estudios feministas, que la propiedad de la casa y la propiedad, por tanto, de la tierra está a nombre de las mujeres.
Esto en su mayoría, en un 70 u 80%. Esto en un contexto en donde sabemos que en todos los países de América Latina, pero también en el resto del mundo, en América Latina no llega a un 20% de las mujeres propietarias de la tierra, supone un marcador de autonomía muy importante y de empoderamiento. Pero además, esas mujeres luego transforman sus actividades. 10 años después se conforman como una cooperativa de trabajo, transforman las actividades laborales y han generado un tejido y una red siguen realizando acciones por su comunidad. Ese es un ejemplo de liderazgo sostenido. La pregunta referida a si los desastres, según el tipo de desastres, yo creo que sí, deberíamos tener mayores estudios cualitativos. Recuerdo ahora, tengo en mente una investigación en Brasil en los años 90 con las sequías, en donde las mujeres irrumpen frente a la situación de no tener que darles de comer a sus familias, irrumpen y transgreden los roles de género y se vuelven ocupas de tierras que pueden ser fértiles y dejan ese rol pasivo, ¿no? Es decir, ahí estamos hablando de un desastre lento, como se llama, extensivo, como es la sequía. Creo que para hacer una afirmación rotunda deberíamos tener más ejemplos sobre la mesa y estudios comparativos, ¿no? Yo aquí, más que plantear nada nuevo, que creo nuevamente que esas son las evidencias que hay por ahora, lo que sí les pediría a las compañeras de Latinoamérica que, aunque no estén hoy presentando, que sí que tienen investigaciones al respecto, que nos digáis, Paulina, tú misma, o Lourdes, o Rosa, no sé. Creo que habría que matizar mucho. Creo que es muy difícil decir en América Latina. Yo misma no podría decir en Centroamérica. Pero creo que la idea de las sequías como eventos, no como desastres, sino como eventos de lenta gestación, sí podría darnos muchas indicaciones respecto a eso que ustedes llamaron, voy a usar esa palabra para referirme a lo que ya hablamos, que es lo transformador. Y creo que en las experiencias de los lugares donde yo he investigado, diría que esa transformación sería muy difícil mostrarla. También quisiera recurrir a esta idea que hemos afianzado mucho en América Latina, eso sí, en América Latina, porque lo hemos defendido en espacios, digamos, que reúnen mujeres de Centroamérica, América Latina, Caribe, que en términos metodológicos, un estudio cualitativo que refiere a la experiencia de 2 o 3 mujeres todavía es esa persona, y que lo que necesitamos es estudios que nos muestren lo que sucede con las mujeres, porque entonces podemos basarnos en esas experiencias para ir más allá. Regreso al tema de lenta gestación. No desastre, riesgo, como una categoría más amplia. Efectivamente, hay una diversidad de roles de género que se hacen evidentes cuando en unas comunidades, varias, por ejemplo, Guatemala tiene, Honduras también, Salvador también, tenemos un área que llamamos corredor seco. En ese punto, la intervención de las mujeres, ni siquiera creo que uno puede decir asumen liderazgos. Es que desde la perspectiva de ellas como mujeres empiezan a buscar soluciones que incluso podríamos llamar de mitigación de vulnerabilidad. Cuando la sequía se muestra en toda su crudeza, por efecto, por ejemplo, en pérdida del 90% de la cosecha, son otros. Y posterior a esa pérdida,
También hay otras formas, pero yo no podría decir, a propósito de lo que dijeron de la propiedad de la tierra, por ejemplo, en México, lugares donde la sequía obligó a los hombres a migrar a Estados Unidos o a la frontera, por ejemplo, algunas mujeres sí llegaron a ocupar puestos muy importantes en los llamados ejidos, que es una forma de propiedad de la tierra. Pero inmediatamente después vemos que esa obligación de asumir, que podría parecer transformador, no lo es, porque no solo representa una recarga de sus roles históricos de género, sino que en tanto la legislación sobre los ejidos no cambia, no hay una forma de empoderamiento que hable, por ejemplo, de que gestionen de una manera distinta la propiedad de la tierra. No sé, no es, mi intención no es responder a una pregunta, mi intención es poner sobre la mesa algunos elementos que sirven a la discusión. Gracias. Gracias, Rosa. Tenemos una pregunta y un comentario. La pregunta: desde la perspectiva internacional, pese a la evidencia que señalan sobre la alta participación de mujeres durante y después del desastre, ¿cómo los estados consideran esta información en la gestión pública, en la gestión de riesgo de desastre? ¿Es un tema aún pendiente? Y el comentario... muy interesante la reflexión. En países como Chile, la recuperación y reconstrucción son procesos largos en general, más bien centralizados y alejados de los conocimientos locales e historias locales que debilitan los liderazgos, en particular de las mujeres, pues no se valida en estas áreas o no pueden participar por estar preocupadas en las tareas de sostenibilidad de la vida y de sus familias y grupos. Esas serían las preguntas y comentarios. A ver, creo que justamente este tipo de estudios y que venimos haciendo y que ustedes también vienen haciendo, Paulina, Lourdes, Rosa, lo que muestra es la necesidad de generar evidencia, este tipo de evidencia, para aportar a las prácticas, a las intervenciones en materia de gestión del riesgo de desastres. Ese es uno de los cometidos. Estamos hablando de un tema eminentemente práctico, ¿no? Y a pesar de que hace muchos años que hay evidencia de estos temas, de que se viene trabajando, la forma de concebir la gestión del riesgo, la forma que adoptan las políticas públicas en los distintos países en estos temas sigue siendo resistente a estos temas y sigue habiendo una práctica donde invisibiliza el rol de las mujeres. Esto es porque, bueno, porque esta forma de construir la política, esta forma de concebir en definitiva la gestión del riesgo es supuestamente neutra, pero sabemos que cuando las políticas se declaran neutras tienen impactos negativos en las mujeres. Entonces, sabemos que esto no está sucediendo de esta manera, son muy escasas las experiencias o los lugares, las prácticas donde se tienen en cuenta la perspectiva de género, se tienen en cuenta estas desigualdades para llevar adelante las acciones. Y a través de este tipo de investigaciones que se realizan, queremos justamente aportar para transformar esas prácticas, porque si nos quedamos con este conocimiento y no lo compartimos y no lo ponemos en común, entonces cuando nosotros decimos que el concepto de rescate se transforma, es porque todavía tenemos impregnado en una situación de emergencia las mujeres y los niños primero, y creemos que el rescate es solamente poner a salvo a alguien fuera del peligro. Entonces, esto se traduce en las políticas, es la forma de entender por parte no solamente de quienes deciden las políticas públicas o quienes llevan adelante quienes deciden las intervenciones, sino también luego quienes están en el terreno llevando adelante esto de parte de
los perfiles técnicos también que se despliegan en la gestión del riesgo de desastres. Entonces, creemos que sería muy interesante, bueno, poder seguir permeando de este tipo de evidencia y de este tipo de hallazgos en las políticas que se llevan adelante. La otra cosa que tal vez podríamos decir también es que si miramos el marco institucional que regula los desastres, cómo incorpora la perspectiva de género, y si hacemos al revés, si miramos el marco institucional a escala internacional de género, pues las conferencias de las mujeres y los documentos que salieron de ahí, cómo han incorporado, tanto en el ámbito internacional como en el latinoamericano, cómo han incorporado la cuestión de los desastres, se ve que son dos planteamientos que no siempre han ido paralelos en el tiempo. Se ve una diferencia clara entre el ámbito internacional y el latinoamericano y bueno, se ven ciertos avances, pero ya sabéis, las cosas estas a escala internacional es todo muy formal y cuánto de eso traspasa luego a la gestión del riesgo sobre el terreno, pues nos quedan dudas, ¿no? Pero sí que sería una bonita investigación el plantear esto, el plantear de qué manera está regulado en el ámbito más macro, más desde arriba, y cómo luego eso se va bajando a las prácticas concretas con las que se interviene con la población cuando sucede un desastre, ¿no? Me gustaría comentar brevemente sobre eso último que Sandra ha mencionado, que es un tema fundamental. Cómo están comunicándose las dos esferas, gestión de riesgo y género. Yo acabo de participar en una investigación aquí en Centroamérica y República Dominicana. Y ha habido avances en la región respecto a esa comunicación, pero falta muchísimo, o sea, falta mucho todavía. Realmente el mundo de la gestión del riesgo asume ya como un principio que la igualdad de género es importante y hay que incluirla, pero bueno, todavía falta aterrizar eso a nivel de las personas que trabajan en gestión de riesgo. O sea, eso todavía, los mecanismos para que eso ocurra realmente, efectivamente, todavía faltan, ¿no? ¿Verdad? Y la otra cosa que quería comentar es cómo, como decía Rosa, es muy difícil poder decir, bueno, si hay liderazgo que se mantiene o no hay, por el tema que decimos, ¿no? De que no tenemos información. Ahora mismo aquí salió un estudio hace muy recientemente de la Oficina Nacional de Estadística muy interesante sobre el área agropecuaria y las mujeres, y ellos analizan ahí como la medición que se hace siempre de lo agropecuario, aquí no hay mujeres en lo agropecuario, según las mediciones. O sea, aquí hay un mínimo de mujeres. Y el estudio, súper interesante, lo que trata de analizar es ¿por qué? ¿Por qué no se ven? Y hace recomendaciones para la recogida de estadísticas de cómo tienen, precisamente por ese sistema desigual ya enraizado, de que las mujeres no son las propietarias, de que se asume que el hombre es el propietario, de que donde no hay un hombre ni siquiera se averigua qué pasa, etc. Cómo eso hay que irlo mejorando y dar sugerencias buenísimas. Entonces yo creo que para el área de gestión de riesgos y cualquier tipo de información que se recoge, por ejemplo, las evaluaciones de daños, los famosos EDAN, que hasta hace muy poco ahí no se pedía información desagregada por sexo. Entonces, si el organismo que va primero a un desastre recoge la información que va a ser la información oficial y no la recoge desagregada por sexo, pues ya empezamos mal, o sea, muy mal. Entonces, todavía nosotros estamos como a ese nivel de que tenemos que empezar a revisar todos esos instrumentos para entonces ver cómo mejoramos ahí y poder tener la información que necesitamos para poder hacer estos análisis, ¿no? ¿Verdad? Realmente que nos den una idea real de qué es lo que pasa.
Muchas gracias, Lourdes. Hemos llegado, el tiempo se nos hizo corto, pero agradecemos profundamente las preguntas, comentarios y a todas las personas que nos acompañaron hoy en este seminario, en especial a Sandra Demas y a Ana Gabriela Fernández. Por haber presentado y haberse atrevido a partir con este seminario también. Les dejamos también cordialmente invitados, invitadas, invitades a las próximas sesiones y estaremos informando las fechas y las temáticas, porque como habrán visto tenemos muchos temas en que profundizar y seguir discutiendo. La pandemia vino a volver a traer los temas de género con la profundidad de la urgencia que necesitamos para, como decía Ana Gabriela, compartir el conocimiento que ya estaba de algunas cosas que pudimos haber avanzado en los estados y que esta pandemia vuelve a visibilizar que no avanzamos tanto como hubiéramos querido. Agradezco entonces a todas, todos a nombre del Instituto de Asuntos Públicos, del Programa de Desastre y Riesgos CITRIC, de la Universidad de Chile, de las universidades y instituciones que participan hoy, Universidad de Concepción, Universidad de Oviedo, Flaxo Uruguay, y les dejamos invitadas a la próxima sesión. Gracias. Gracias, Paulina.